El América tiene todo acordado con un defensor de los Xolos de Tijuana. Y hay una razón muy específica que hizo que esta negociación avanzara más rápido de lo que nadie esperaba. La afición americanista ya tomó una decisión sobre Santiago Baños y lo que están exigiendo masivamente en redes sociales llegó a un punto de no retorno que la directiva va a tener que responder antes del 8 de junio o las consecuencias van a ser peores de lo que imaginan. Ramón Juárez habló sobre su posible salida a Monterrey y hay una frase específica en sus declaraciones que confirma algo que André Jardín ya decidió sobre él y que nadie en Coapa ha dicho públicamente todavía. Ralf Forkin ya firmó con su nuevo equipo europeo y cuando sepan en qué liga va a jugar, van a entender por qué salió por la puerta de atrás del América sin que nadie lo lamentara demasiado. Y Sebastián Córdoba ganó un título con Toluca y en la zona mixta dijo algo específico sobre sus ex equipos, que en el América se escuchó como una bofetada en cámara lenta y la frase exacta que pronunció va a indignar a más de uno en Coapa. Vea todo esto y más adelante. No olvide suscribirse al canal, dar like y activar la campanita. Comenzamos. Empecemos con la noticia que más esperanza genera en el entorno americanista en este momento, porque por fin parece haber movimiento concreto en la dirección correcta. Alejandro Gómez, conocido en el fútbol mexicano como el Pue, defensor central de 24 años originario de Hermosillo, Sonora, ya tendría todo acordado con el América. Y la historia de cómo llegó a este punto es considerablemente más interesante de lo que aparenta a primera vista, porque involucra una cadena de señales y decisiones que muy pocos estaban siguiendo de cerca. Alejandro Gómez no es un nombre que la mayoría de la afición americanista conocía hace 3 meses. Surgió de las fuerzas básicas del Atlas, donde debutó profesionalmente el 29 de marzo de 2019. En 2020 dio el salto a Europa con el Boavista de Portugal, donde apenas sumó 7 partidos en la liga portuguesa antes de volver a México. Pasó por Atlas, después por Santos Laguna y finalmente llegó a Xolos en el Clausura 2024. En el Clausura 2026 disputó 16 partidos, 9 de ellos como titular, acumulando 915 minutos y marcando un gol ante Santos en la jornada 10. Su contrato con Xolos vence en diciembre de 2028 según Transfermarkt y su valor de mercado está en aproximadamente $3.4 millones. No son números que enciendan los reflectores de ningún grande del continente. Y sin embargo, el América lo tiene identificado. ¿Por qué? Porque hay un factor contextual muy específico que hace que este fichaje tenga sentido en este momento preciso del mercado. Alejandro Gómez estuvo concentrado con el Tri como sparring y su buen desempeño ante Ghana cambió la consideración inicial del cuerpo técnico, que lo veía como simple acompañamiento de entrenamiento. De hecho, varios medios especializados lo posicionaron como la posible sorpresa de Javier Aguirre para la lista definitiva del Mundial. Sin embargo, el dorsal que le asignaron en el partido ante Australia lo dijo todo sobre su situación real, el número 28. En el lenguaje de los cuerpos técnicos, eso tiene un significado muy preciso. Es la señal silenciosa y diplomática de que el jugador estuvo en observación, pero no va a formar parte de la convocatoria definitiva de 26. Esa señal fue suficiente para que la directiva del América actuara con una velocidad inusual para sus estándares recientes. Sin la vitrina mundialista encima, Xolos pierde el argumento principal para inflar el precio. La operación podría rondar los $3 millones, una cifra razonable para un central de 24 años. Pero aquí viene el detalle que complica la narrativa del fichaje cerrado. El medio especializado Somos Fox reveló que la directiva de Xolos no tiene la más mínima intención de vender a Alejandro Gómez en este mercado. Y el periodista John Barbón, especialista en mercado del fútbol mexicano, también confirmó que de momento no hay acercamiento ni negociaciones formales. Es decir, estamos ante una situación donde el interés del América es real. Las condiciones del mercado son favorables, pero solo se está siendo rígido.
Exactamente el mismo patrón que se vivió con Kevin Castañeda antes de que Chivas usara la palanca del patrocinio de Caliente para ablandar a los fronterizos. La pregunta inevitable es si el América tiene alguna herramienta similar para presionar a Xolos o si va a repetir el ciclo habitual de interesarse en un jugador, no concretar y ver cómo otro equipo más decidido se lo lleva. Pensando bien en todo este escenario, hay algo que resulta esperanzador y frustrante al mismo tiempo. El América identificó correctamente la oportunidad que crea la no convocatoria mundialista de Gómez y mostró interés real. Eso es progreso respecto a mercados anteriores, donde ni siquiera llegaban a ese punto. Pero si Xolos se niega a vender y el América no encuentra la herramienta correcta para presionarlos, todo ese interés no va a producir absolutamente nada concreto. Y la afición va a ver cómo otro equipo aprovecha exactamente esa misma oportunidad que las Águilas dejaron pasar. Ahora, llegamos al tema que está consumiendo más energía emocional del americanismo y que ya alcanzó un nivel de ebullición que la directiva no puede manejar más con el hermetismo habitual de Coapa. 21 días después de la eliminación contra Pumas, el América no ha anunciado absolutamente ningún movimiento oficial de mercado. 0 altas, 0 bajas confirmadas. 0 comunicaciones sobre el rumbo del plantel para el Apertura 2026. Para entender la magnitud real de la frustración, hay que conocer los números concretos que la afición está usando para construir su argumento contra Santiago Baños. Según los registros que circulan en redes sociales, la directiva azul crema habría invertido aproximadamente $40 millones en fichajes en los últimos torneos con resultados decepcionantes. Eric Sánchez llegó por cerca de $10 millones. Kevin Álvarez, otros 10 millones. Isaías Violantes, 4 millones. Alexis Gutiérrez, 5 millones. Todos elementos que el americanismo considera que quedaron muy por debajo del nivel esperado para esas inversiones. Y el detalle más doloroso de todos es que ninguna de esas incorporaciones millonarias habría sido una petición expresa de André Jardín. El técnico brasileño pedía jugadores específicos con perfiles tácticos concretos y la directiva llegaba con nombres diferentes que en la cancha nunca terminaban de funcionar. Pero la parálisis no es solo un problema del mercado actual, es la culminación de un patrón que se repite con una consistencia que ya resulta imposible de atribuir a la mala suerte. En el mercado invernal anterior se escaparon Agustín Palavecino, mediocampista que fue a Cruz Azul donde se convirtió en campeón. Guido Rodríguez, que prefirió seguir en Europa. Brian Gutiérrez, que eligió Chivas, donde en 6 meses se ganó un lugar en la selección mexicana para el Mundial. 4 fichajes perdidos en mercados consecutivos con el mismo diagnóstico. La contraoferta llegó tarde o directamente nunca llegó, y la teoría que está circulando en redes sociales con más fuerza en este momento es la más explosiva que el americanismo ha construido sobre su directiva en años. Algunos aficionados están especulando públicamente con la posibilidad de que Santiago Baños esté saboteando deliberadamente el proyecto de André Jardín para debilitar su posición dentro del club y eventualmente forzar su salida. La base no es simplemente frustración emocional, sino una observación de patrones. Fichajes que el técnico no pidió que llegan con bombo y platillo. Jugadores que Jardín sí quiere que nunca terminan llegando. Y decisiones que parecen ir sistemáticamente en contra de lo que el cuerpo técnico necesita. ¿Es posible que eso esté ocurriendo deliberadamente? Honestamente, imposible saberlo. Pero lo que sí resulta interesante es que el propio Santiago Baños en algún momento declaró públicamente que su ciclo había terminado, aunque después todo quedó en nada y el directivo sigue en su puesto. Emilio Azcárraga evalúa las opciones que incluyen reubicarlo en un rol ejecutivo dentro del nuevo proyecto Grupo Águilas, o enviarlo a la selección mexicana, donde ya tiene experiencia previa. Nada está confirmado, pero el debate sobre su continuidad nunca ha estado tan vivo como ahora. Que una parte tan significativa de la afición llegue a la conclusión del sabotaje por cuenta propia. Después de observar estos patrones repetirse,
dice algo muy importante sobre el nivel de credibilidad que tiene la directiva azul crema entre sus propios seguidores. Y esa credibilidad en este momento está en su punto más bajo en años. Analizando este escenario con toda la información disponible, hay algo que la afición del América tiene completamente claro, aunque la directiva no quiera escucharlo. El 8 de junio, cuando arranque la pretemporada, es la fecha límite de credibilidad para Santiago Baños. Si ese día el equipo regresa a Cuapa sin ningún fichaje confirmado mientras sus rivales ya armaron sus plantillas, la presión va a alcanzar niveles que ya no se van a poder gestionar con silencio institucional, y las redes sociales que ya están al rojo vivo van a explotar de una manera que hasta los propios directivos van a tener que reconocer como un problema real y urgente. Ahora, un tema corto pero necesario, porque cierra una conversación que estaba abierta en el mercado. Marcel Ruiz, mediocampista de los Diablos Rojos de Toluca, estuvo en el radar americanista en mercados anteriores. Esa conversación quedó definitivamente enterrada después de que Antonio Mohamed, técnico de Toluca, confirmara que el jugador tendrá que ser operado de los ligamentos y estará fuera entre 5 y 6 meses. Prácticamente todo el Apertura 2026. Ningún club negocia por un jugador lesionado que no puede jugar casi toda la temporada siguiente. La puerta se cerró sola. Creo que a veces el mercado te ahorra la conversación incómoda y en este caso el propio cuerpo de Ruiz tomó la decisión que la directiva americanista probablemente hubiera tardado semanas en tomar por cuenta propia. El América tendrá que buscar otras opciones para el mediocampo, posición que sigue siendo la más urgente junto con la defensa central. Ahora, hablemos de un jugador que habló y que dijo exactamente lo que la afición necesitaba escuchar en medio de tanto ruido negativo y tanta incertidumbre sobre el futuro del plantel. Ramón Juárez rompió el silencio durante una entrevista con el periodista Edgar Morales y sus palabras fueron directas, emotivas y contundentes. Si de mí depende, me quedo toda la vida en América. Soy capitán del equipo de mis amores. Esa declaración es el tipo de frase que la afición americanista lleva meses necesitando escuchar de alguien dentro del plantel. Que un jugador diga públicamente y sin que nadie lo obligue que se quedaría toda la vida en el club tiene un peso emocional enorme, en un momento donde todo lo que rodea a la América genera incertidumbre y frustración. Pero hay una condicional pequeña dentro de esa declaración que dice mucho más de lo que parece. Si de mí depende. Esa frase existe porque Juárez sabe perfectamente que hay otras partes en esta ecuación que también tienen voz y voto sobre su futuro. André Jardín, que según los reportes no lo considera pieza central para sus planes tácticos del próximo torneo. Rayados de Monterrey, que tiene interés documentado y concreto en sus servicios. Y la directiva, que si recibe una oferta suficientemente atractiva, podría considerar la venta independientemente de los deseos del jugador. Los rumores que lo vinculan con Monterrey no nacieron de la nada. Nacieron de información concreta sobre el interés regiomontano en un defensor central con calidad probada en la Liga MX. Juárez tiene contrato hasta el verano de 2027, así que el club tiene el control contractual de la situación. Pero un jugador que declara públicamente ser capitán del equipo de sus amores merece que la directiva le explique directamente cuáles son los planes con él, en lugar de enterarse por los medios o por los rumores de mercado. Pensando bien en las palabras de Juárez, hay algo genuinamente conmovedor que va más allá del mercado y los números. Una conexión emocional tan clara con un club no se fabrica ni se finge. Ese tipo de lealtad tiene valor real e intangible que los clubes inteligentes saben aprovechar porque genera una energía dentro del vestuario que ningún salario puede comprar. El América debería pensarlo muy bien antes de sacrificar eso por una cifra de transferencia que tampoco va a resolver los problemas estructurales del equipo. Y hablando de jugadores que ya se fueron,
hay una historia que pasó relativamente desapercibida, pero que dice mucho sobre cómo el América gestiona sus promesas de fuerzas básicas. La historia de Ralph Orquin es larga, compleja y más interesante de lo que los titulares superficiales sugieren. Orquin es un lateral zurdo de 22 años que pasó por todos los estadios posibles de la relación entre un joven talento y su club formador. Llegó considerado una de las grandes promesas de las fuerzas básicas americanistas. Su paso a préstamo en el FC Juárez fue brillante. 47 partidos disputados, 6 asistencias, consolidación como uno de los laterales con mayor proyección del circuito local. Todo apuntaba a que regresaría al América para ganarse un lugar en el esquema de André Jardín, pero el regreso no funcionó. Con Jardín, Orquin quedó completamente relegado detrás de Cristian Borja. En el Apertura 2025 apenas sumó 174 minutos. En el Clausura 2026 no vio acción prácticamente. Pasó de ser pieza clave en Juárez a suplente invisible en el América, viendo los partidos desde la banca sin que nadie le explicara claramente cuál era su lugar en el proyecto. Ante ese panorama, el jugador tomó una decisión estratégica que dejó al América sin un solo peso de compensación. No renovó su contrato que vencía en junio de 2026 y dio un paso adicional que resultó determinante para sus planes europeos. Tramitó y obtuvo su pasaporte español en la Embajada de España en México. Con ese documento en mano, dejó de ser un extracomunitario en Europa, lo que transformó completamente su perfil para los clubes del viejo continente. Un lateral zurdo mexicano sin restricciones de cupo extranjero en Europa vale mucho más en el mercado internacional que el mismo jugador con esas restricciones. La directiva del América le ofreció una renovación de 2 años hasta 2028. Orquin la rechazó siguiendo el consejo de su representante Gerardo Sánchez de la agencia Cielo Management, quien le recomendó aguantar hasta el verano y negociar como agente libre con clubes europeos. Una estrategia que le dio todo el poder de negociación a Orquin y dejó al América sin ningún ingreso por un jugador que formaron desde adolescente. El resultado final es que Orquin se fue por la puerta de atrás, fue enviado al sub-21 del club durante sus últimas semanas en Coapa. Y ahora, según el periodista turco Ulas Aral, tiene interés de clubes de la primera división de Turquía. No España, no Portugal, no Alemania, Turquía. ¿Es Turquía el destino ideal para un lateral zurdo de 22 años que quería demostrar su nivel en Europa? Claramente, no es el trampolín soñado hacia las grandes ligas, pero tiene una ventaja práctica que no se puede ignorar. Al tener pasaporte español y no ocupar plaza extracomunitaria, Orquin tiene una ruta hacia ligas más competitivas que puede recorrer desde Turquía si demuestra buen nivel. No es el final del camino, sino el inicio de una ruta más larga hacia donde quería llegar. Analizando este escenario, la historia de Orquin ilustra perfectamente la dificultad que enfrentan los clubes mexicanos para retener su talento joven cuando los representantes les presentan opciones europeas, reales o potenciales, como alternativa. El América le ofreció 2 años más de contrato. El representante le ofreció la promesa de Europa. ¿Qué elige un lateral de 22 años con ambiciones internacionales? La respuesta es predecible y el club debería haber actuado diferente desde el momento en que Jardín decidió no darle minutos. Un jugador sin minutos que ve que su contrato se acerca al vencimiento siempre va a escuchar a quien le ofrezca una salida. Siempre. Y ahora llegamos al tema que tiene al americanismo con esa mezcla particular de rabia y reconocimiento involuntario que solo generan los exjugadores que triunfan en otro lado después de no poder hacerlo en el nido. Sebastián Córdoba ganó la Conca Champions con los Diablos Rojos de Toluca en su primer semestre con el grupo. Y la historia completa de su carrera merece ser contada porque es considerablemente más rica en matices de lo que los titulares simplifican. Córdoba es canterano,
Del América, donde debutó en el primer equipo y donde pasó varios años tratando de consolidarse como titular. Logró 2 títulos, Copa MX y Campeón de Campeones. Antes había ganado la Supercopa MX con Necaxa durante un préstamo, pero en el América nunca pudo ser el jugador indiscutible que prometía ser. Primero, porque la competencia interna era feroz. Después, porque con la llegada de Santiago Solari al banquillo azul crema, el español Álvaro Fidalgo se convirtió en la pieza central del mediocampo, desplazando definitivamente a Córdoba de los planes del técnico. En 2022, Tigres compró su carta al América en una operación definitiva. El propio Córdoba publicó un mensaje en redes sociales al despedirse. Afición americanista, muchas gracias por su apoyo durante esta etapa llena de aprendizaje, éxitos y cariño. Tengan plena confianza que siempre entregué mi máximo portando estos colores con orgullo y pasión. Una despedida elegante y agradecida de alguien que sabe que el siguiente paso tiene que ser en otro lado. En Tigres, su carrera también tuvo altibajos. Llegó bajo las órdenes de Miguel Herrera, que lo conocía del América. Pero Herrera salió pronto y los primeros torneos fueron irregulares. Llegó a sumar apenas 3 minutos bajo las órdenes de Diego Coca. Pero con el Chima Ruiz como técnico interino, el Clausura 2023 Córdoba explotó de manera impresionante. 6 goles en la liguilla, incluyendo el título de Liga MX, que fue el 4º en la historia del club regiomontano. En total, con Tigres disputó 159 partidos oficiales, marcó 24 goles y repartió 18 asistencias. Pero cuando llegó Juan Bruneta, atacante del Tigres, al club regiomontano Córdoba perdió protagonismo. Sufrió una lesión de pubalgia y su ciclo con los felinos llegó a su fin natural, al vencer su contrato en diciembre de 2025. Toluca lo fichó como agente libre para el Clausura 2026. Y en su primer semestre con los Diablos Rojos levantó la CONCACHAMPIONS 2026 después de derrotar a Tigres, su ex equipo en la final. La ironía del fútbol no tiene límites. En la zona mixta después de la celebración, Córdoba lanzó su frase: "Desde que llegué a Toluca dije que venía a un equipo campeón". El registro completo de sus títulos es el de alguien que ganó en cada etapa de su carrera, excepto en la que más tiempo pasó. Supercopa MX con Necaxa, Copa MX y campeón de campeones con el América, Liga MX y campeón de campeones con Tigres, CONCACHAMPIONS con Toluca, 6 títulos en 4 clubes diferentes. Y en cada caso el título llegó cuando el contexto fue el correcto para que Córdoba mostrara su mejor versión. ¿Debería preocuparse el América de haber dejado salir a un jugador que lleva 6 títulos profesionales? La respuesta honesta es sí, aunque sea incómodo reconocerlo. Pero creo que la historia de Córdoba, más que generar arrepentimiento, debería generar reflexión sobre qué tipo de entorno y gestión futbolística ofrece el América, que no permite a ciertos jugadores desarrollarse ahí de la misma manera en que lo hacen después. Córdoba no cambió de un club a otro, lo que cambió fue el contexto. Y eso dice algo sobre los contextos. Y antes de cerrar este video, hay una historia que viene desde España y que tiene al americanismo con sentimientos encontrados porque involucra al jugador que más se extraña en Cuapa desde que se fue. Álvaro Fidalgo, el Maguito, llegó al Real Betis firmando contrato hasta 2030 después de ser la pieza más importante del tricampeonato americanista. El español cumplió su sueño de jugar en la liga y en sus primeras presentaciones con los verdiblancos despejó cualquier duda sobre su calidad. Buen manejo de perfiles, sensibilidad en la recepción, personalidad para enfrentar grandes rivales. Pellegrini lo metió directamente en el 11 contra el Atlético de Madrid y dejó buenas sensaciones. Marcó en el derbi de Sevilla. La afición del Betis lo adoptó rápidamente a pesar de que nadie lo conocía antes de su llegada. Pero hay algo que está preocupando a los medios españoles y que el periodista Álvaro Palomo del Desmarque explicó en exclusiva. Fidalgo ha pasado de ser titular a tener un rol secundario como recambio del mediocampo.
Y hay una situación que se repite con frecuencia inquietante: su sustitución en el descanso. A veces, sin motivo aparente, sin haber cometido errores graves que justifiquen salir justo en el entretiempo. La razón que circula en España: el físico. Palomo fue directo. Lo que más se habla es que le falta físico para tener una adaptación al fútbol español, aunque no ha estado mal en el campo, solo que hay mucha competencia. El propio periodista reconoce que no comparte esa teoría porque hay jugadores con físico similar que juegan regularmente. Pero es la narrativa que domina en los medios béticos cuando se habla de la irregularidad del Maguito. ¿Flaco para la liga? Es una crítica que resulta cuando menos curiosa para quien vio a Fidalgo dominar la Liga MX durante 3 temporadas consecutivas, ganando 3 títulos. El mismo jugador que la afición americanista considera el mejor que ha pasado por el nido en años recientes, ahora es cuestionado en España por su físico. El fútbol tiene esa crueldad particular de reducir a un jugador extraordinario a una sola característica que supuestamente le falta. Lo que sí es claro es que Fidalgo todavía no encontró la regularidad que todos esperaban en el Betis. El contrato hasta 2030 indica que el club confía en su potencial a largo plazo. Pero la afición verde y blanca quiere verlo más seguido en el 11 titular, y eso todavía no está ocurriendo con la frecuencia que el propio Maguito quisiera. Creo que Fidalgo tiene todo para triunfar en España, porque la calidad técnica que demostró en el América no desaparece por cruzar el Atlántico. El físico se trabaja, la competencia se enfrenta y la adaptación toma tiempo. Lo que nunca se puede enseñar es lo que él ya tiene: visión de juego, liderazgo y personalidad para los partidos grandes. España va a ver al mejor Fidalgo, pero quizás necesita un poco más de paciencia para que eso ocurra. Y para terminar este video con algo que mezcla orgullo genuino con una reflexión inevitable sobre la brecha entre el talento individual que tiene este club y sus resultados colectivos. Uruguay presentó su lista oficial para el Mundial 2026 y Marcelo Bielsa incluyó a 2 elementos del plantel azul crema que llevaban semanas en el radar de la celeste: Sebastián Cáceres como defensor central y Brian Rodríguez como extremo izquierdo llevarán el sello del América al torneo más grande del planeta. Bielsa los presentó con ese toque cinematográfico que imprime en todo lo que hace. El nombre de Cáceres apareciendo en una llamada telefónica y el del Rayito en una camiseta uruguaya colgada con la luz del sol resaltando su nombre. Incluso la convocatoria mundialista tiene producción artística cuando la maneja el loco. Además, Bielsa convocó a 2 examericanistas: Rodrigo Aguirre, delantero del Tigres, y Federico Viñas, ariete del Real Oviedo de la Liga Española. 4 jugadores con ADN americanista en Uruguay. Ese número habla bien del ojo que tiene el club para identificar talento sudamericano, pero también genera la pregunta que ningún directivo americanista quiere responder en voz alta: si el América tiene o tuvo a tantos jugadores de nivel mundialista en su plantilla, ¿por qué el equipo mismo no logra competir por títulos con la consistencia que esos nombres individuales sugerirían que debería poder hacerlo? 4 uruguayos mundialistas con ADN americanista y el club quedó eliminado en cuartos de final contra Pumas. Algo en esa ecuación no está cuadrando. Analizando todo el panorama completo, la respuesta no está en los jugadores individuales, sino en la gestión institucional que los rodea. El talento está, los recursos están, el entrenador está. Lo que falta es lo que siempre ha faltado: la gestión que conecte todos esos elementos de manera eficiente y oportuna. El 8 de junio va a ser el día más revelador de todo este mercado para el América. Ese día va a decir más sobre el futuro real de este club que todas las declaraciones y rumores de las últimas semanas juntos. Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Arriba el América, aunque a veces cueste trabajo serlo.